El ultrasonido es un tratamiento mediante vibraciones mecánicas con una frecuencia superior a los 20 kHz, 20.000 Hz. Las frecuencias utilizadas en fisioterapia son entre los 700 kHz y los 3.3 MHz. Producción de ultrasonido. Onda mecánica longitudinal de alta frecuencia. Se debe ocupar la vibración de algún material para obtener esa frecuencia. El ultrasonido se usa para diagnóstico, por ejemplo, en imágenes, ecografías, o también se puede usar para tratamientos, como en la kinesiología. Los tipos de ultrasonido son el convencional, el mist therapy y el LIPUS. El convencional funciona a 3 MHz o 1 MHz. Se usa para condiciones musculoesqueléticas. El efecto del ultrasonido es el piso eléctrico inverso. El gel. Para disminuir la refracción en la interfase aire-piel es necesario utilizar un medio de contacto. Efecto piezoeléctrico. Si se aplica presión a los cristales, cuarzo o titanato de bario, se produce una carga eléctrica en la superficie. Efecto piezoeléctrico invertido. Principio por el cual se explica la acción del ultrasonido. Si a la sustancia mencionada se le aplica carga eléctrica, la superficie de esta adquiere la capacidad de producir presión y descompresión. Potencia es la cantidad de energía acústica por unidad de tiempo. Se expresa en watts. Intensidad es la potencia por unidad del área del cabezal del ultrasonido. Se expresa en watts por centímetros cuadrados. La OMS acepta un máximo de 3 watts por centímetro cuadrado. Intensidad promedio en el espacio. SAI es la intensidad promedio del área de superficie del cabezal o transductor. Intensidad peak en el espacio. SPI es la intensidad máxima de la superficie del cabezal. Forma de emisión. El ultrasonido puede ser en forma continua o pulsátil de 50 o 100 Hz. La frecuencia, el número de compresiones, rarefacciones por unidad de tiempo, usualmente se expresa en siglos por segundo, Hz. Al aumentar la frecuencia del ultrasonido, disminuye su penetración. Es la frecuencia de on-off en la forma de emisión de ultrasonido. Se calcula con el periodo en milímetros de segundos de la onda. Ciclo de trabajo o duty cycle. Proporción del tiempo total de tratamiento en el que el ultrasonido está activo. Se puede expresar como proporción o porcentaje. Área del transductor que efectivamente emite la frecuencia ultrasónica, ya que el cristal emisor no vibra de forma uniforme. El ERA siempre es menor que el tamaño del transductor. La profundidad de penetración que tiene el ultrasonido. La profundidad depende del coeficiente de absorción y de la intensidad, que es menor en los tejidos con mayor agua. La profundidad media, distancia donde la intensidad se reduce a la mitad, el área de superficie. Profundidad de penetración del ultrasonido. La mayor profundidad a la que puede esperarse un efecto terapéutico se mide en el punto donde permanece el 10% de la intensidad aplicada. Propiedades del haz ultrasónico. Campos cercanos en el que se producen fenómenos de interferencia, presencia de refracción y absorción, ausencia de divergencia. Campo lejano, ausencia de fenómenos de interferencia. El coeficiente de absorción es más alto en aquellos tejidos con mayor contenido de colágeno, por ejemplo los tendones, el cartílago y los huesos.
El ultrasonido necesita un medio de aplicación de acople que puede ser agua, gel o crema, cumpliendo con ciertas características. Químicamente que sea inerte, que sea estéril, no debe absorberse con facilidad, fácil de propagación por la piel, no debe ser irritante y sin burbujas de aire. Habitación es la formación, compresión y deformación de burbujas de aire formadas por el ultrasonido. Estable, una cavitación estable es que forma movimiento en fluidos, y la cavitación inestable, implosión por demasiada compresión del ultrasonido. Los efectos del ultrasonido se pueden dividir en térmicos y atérmicos. Ambos se producen en alguna medida tanto en la modalidad continua como en la pulsátil. Los efectos térmicos. Los tejidos que tendrían mejor respuesta térmica son los de alto contenido de colágeno, los de alto coeficiente de absorción, los de alto contenido de agua y los de bajo coeficiente de absorción. En los mayores tejidos son los tendones, ligamentos, cápsula articular y las fascias. Los efectos térmicos: alteración de la velocidad de conducción nerviosa, aceleración del metabolismo, control del dolor, control del espasmo, aumento de la circulación y aumento de la sensibilidad de los tejidos blandos. Para poder aplicar el ultrasonido, ¿qué necesito saber? Para la dosificación, la frecuencia y tipo de ultrasonido, el ERA, la intensidad, el área a tratar y el objetivo de tratamiento. La frecuencia y la profundidad, 1 MHz equivalen a 5 centímetros de profundidad y 3 MHz de 1 a 2 centímetros de profundidad del área de tratamiento. Era: si el área de tratamiento es mayor a 4 veces el ERA, es preferible utilizar otro medio de fisioterapia. La intensidad, el SATA. Intensidad tanto en siglos on como off. Intensidad promedio. Se calcula el SATP por Datasheet. Es la intensidad que se utiliza en los estudios. Y el SATP, intensidad peak del tiempo on del ultrasonido. Rangos terapéuticos del uso del ultrasonido: de 0,1 watt por centímetro cuadrado, estimulación de macrófagos; de 0,2 a 0,5 watt por centímetro cuadrado, acelera el comienzo de remodelación de los tejidos; de 0,5 watt por centímetro cuadrado, disminuye el área de la herida, producción de colágeno; de 0,7 a 0,8 watt por centímetro cuadrado, mejora la fuerza ténsil y aumenta la velocidad de cicatrización; y de 1 watt por centímetro cuadrado aumenta el índice mitótico, ruptura de enlaces cruzados; y sobre 1 watt por centímetro cuadrado, grandes contracturas musculares y procesos fibróticos. Duración del tratamiento: convencional 5 minutos. Diferencia según la superficie a tratar: 1 minuto por centímetro cuadrado de superficie. Las precauciones y contraindicaciones del uso de ultrasonido: fracturas no consolidadas, pérdida de la sensibilidad, tromboflebitis, varices, implantes metálicos, transmisión de infecciones, ojos, aplicación no en los ojos, no aplicar en el embarazo, personas que usen placas epifisiarias, no aplicar en los genitales, ni personas que tengan tumores, ni personas que utilicen marcapasos. Dolor por dolor: cuando uno aplica un estímulo doloroso en otra región del cuerpo lejana al sitio de lesión, se produce una modulación del dolor del lugar con la acción inicial. Requisitos: primer
primer requisito es que el estímulo molesto se debe aplicar sin generar más daño del que existe. No puede ser iatrogénico.